capítulo 4, versículo 8. Bueno, como ya hemos hecho la costumbre, vamos a leerlo todos juntos en voz alta. Muy bien, Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es por buen nombre, si hay virtud alguna, si hay motivo de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a ir a hacer la oración. Padre amado, te damos las gracias una vez más por tu palabra, por la libertad que tenemos de predicar. Padre, bendice este tiempo que estamos en tu palabra, bendice el corazón y la mente de cada persona, que puedan abrir su mente para que el Espíritu Santo les hable y les anime, les fortalezca, y si hay uno sin Cristo esta noche, que pueda entender la verdad de cuánto le amas y del sacrificio que existe para que tuviera la vida eterna. Padre, que se haga tu voluntad esta noche, dame las palabras que necesito, prepara nuestros corazones, en el nombre de Cristo. Amén. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando confiamos en la palabra del Señor y el poder del Señor, entonces Él es el que guarda nuestros corazones en perfecta paz. Y eso tiene que ver con el lema que estamos viendo, ¿no? El tema que estamos estudiando en este capítulo 4, que es la mente segura. Vimos diferentes tipos de mentalidades en todo el libro, ¿no? Estaba la mente singular, estaba la mente de servicio, y estaba la mente espiritual, y ahora estamos viendo la mente segura. Todas estas formas de pensar, de ver el mundo a través de los conceptos bíblicos, nos permiten disfrutar del gozo que el Señor nos da, aún en las peores circunstancias. Cuando renovamos nuestra forma de pensar y pensamos como Dios quiere que pensemos, vamos a encontrar que tiene tremendos beneficios. No es simplemente un ejercicio espiritual, sino es algo que hacemos porque se nos manda hacerlo, ¿no? Y tiene beneficios en nuestra vida cuando renovamos nuestro entendimiento. Las últimas semanas hemos estado viendo la importancia de los pensamientos al crecer en nuestra relación con Dios. El apóstol Pablo nos da a entender que nuestros pensamientos tienen mucho que ver con cómo vivimos nuestra vida para el Señor. Como mencionábamos en el estudio esta mañana, ¿no? Lo que está cerca de nuestro corazón es lo que vamos a tener en nuestra mente continuamente. Y cuando alimentamos correctamente nuestra mente, nuestros pensamientos, entonces eso se va a traducir en acciones correctas y emociones correctas. El no alimentar correctamente nuestra mente impide que actuemos correctamente, ¿no? Y que disfrutemos de las bendiciones de Dios. Es por eso por lo que debemos llevar cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo, como dice 2 Corintios capítulo 10 y versículo 5, algo que el Señor nos habilita a hacer cuando somos sus hijos. Filipenses 4:8, este versículo que estamos viendo, nos da justamente las herramientas para hacer eso. Nos da las herramientas prácticas para enfocar nuestros pensamientos y dirigirlos, para que tengamos un pensamiento bíblico, un pensamiento correcto. Pablo nos anima una vez más a que pensemos en estas cosas. Dice: en esto pensad, en esto mediten, pasen tiempo analizando y investigando estos temas, incorpórenlos a su forma de pensar, porque esto va a hacer la diferencia en su vida. Esta era su práctica, y a él sabemos que le dio resultados.
resultado. Y seguimos con nuestra lista. El primer mensaje en este versículo hablamos sobre pensar sobre lo que es verdadero. La semana pasada estuvimos viendo todo lo honesto, todo lo justo y todo lo puro. Así que vamos a retomar desde ahí en adelante. Hoy vamos a ver todo lo amable, todo lo amable. En estas cosas debemos pensar, debemos dedicarle tiempo a pensar sobre estas cosas, a todo lo amable. ¿Sabe que la amabilidad es una herramienta poderosa en la vida y en el testimonio del creyente? No se imaginan lo poderosa que es la amabilidad o la práctica de ser amables con los demás. En la Biblia tenemos el concepto ya que nos dio Salomón hace siglos atrás. En el Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice: la blanda respuesta quita la ira. ¿No? Conocen el versículo seguramente. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Pero la blanda respuesta quita la ira. La amabilidad calma los temperamentos, ¿no? Cuando hablamos amablemente, cuando consideramos una forma amable de tratar a las personas. ¿Saben que este dicho, o una forma, una variación de este dicho, se ha propagado a través de las culturas y de los siglos? Hay muchos refranes que tienen que ver con esta verdad. Y los busqué en preparar esto. Y se los voy a compartir, ¿no? Que tiene base bíblica, aunque quizás el que los escribió no conocía la base bíblica, pero tiene el origen bíblico. Una de las frases, por ahí la conocen, dice: lo cortés no quita lo valiente. O sea, uno puede ser firme y defender una postura sin perder la educación y los buenos modales, ¿no? Otra frase es: palabras blandas quiebran costillas. Significa que la dureza y la amabilidad convencen más que la fuerza y la violencia o los gritos. En el modo de pedir está el dar. En el modo de pedir está el dar. Si pedís las cosas con amabilidad, es mucho más probable que las personas quieran ayudar, ¿no? Todos tienen que ver con el mismo concepto de la amabilidad, ¿no? Cómo debemos ser amables. Eso es lo que Pablo dice que debemos estar incorporando a nuestra forma de pensar, la amabilidad. Si vamos al diccionario, vamos a encontrar esta definición: que se comporta con agrado, educación y afecto hacia los demás, digno de ser amado, afable, complaciente, afectuoso. No sé si ustedes han tenido la misma experiencia, pero yo cuando trato con una persona que es amable, tiendo a relajarme. A veces uno, cuando habla especialmente con un desconocido, lo trata medio áspero, que hace enseguida para las defensas, cosas así. Pero cuando una persona lo trata con amabilidad, enseguida los desarma. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo, y con más razón. ¿Y qué mejor testimonio puede tener un creyente, uno que es hijo de Dios, que tratar a los demás con amabilidad? De no ir al choque y al encuentro, sino ir para abrir una puerta de conversación con ellos, ¿no? Obviamente para poder compartirles la buena noticia que tenemos del Evangelio. Queremos ser amables. Esta palabra amable en el griego original se usa en este versículo como única vez en el Nuevo Testamento. Es la única mención de esta palabra. Después se usa en otras formas, pero quiere decir todo lo verdadero y bueno en cuanto atrae los afectos puros, no corrompidos por el vicio. Esa es la amabilidad, ¿no? Eso es pensar en lo amable. Cuando pensamos en lo que es amable, nos obliga a pensar en cómo tratar a las demás personas.
ser amable con uno mismo. No, sí, pero no tiene mucho sentido. Cuando somos amables, estamos pensando en cómo tratar a las otras personas. ¿Qué trato le vamos a dar? ¿Cómo vamos a aceptarlo como personas? ¿O cómo vamos a reaccionar a su estado emocional en ese momento? Pablo dice en esto pensar, en lo que es amable. Y hay un dato curioso, pero hay estudios psicológicos que sugieren que realizar actos de amabilidad libera oxitocina en el cuerpo, lo cual llaman la hormona del amor, tanto en quien da como en quien recibe, mejorando también la salud cardiovascular. Así que tenemos una práctica que el Señor nos manda a hacer que también nos ayuda fisiológicamente, ¿no? Qué bendición, qué valor agregado. Pero debemos tratar a los demás con amabilidad. En una sociedad donde los buenos modales y la buena educación son cosas del pasado, imaginen el impacto que podemos tener para Cristo si solamente somos amables. Quizás en algunos lugares todavía se practica la amabilidad, pero es algo que pasó de moda. Respeto a los demás, respeto a los adultos. Yo me acuerdo que de chico no nos atrevíamos a tutear a un adulto. Hablábamos de usted, a nuestros padres también, de usted, pero hoy en día, che, vos, no hay una consideración con quién estamos tratando. Hay que ser amables, ¿no? Darles el respeto a las personas que se merecen. Y eso cambia toda la perspectiva. Imaginen el impacto. Si simplemente hacemos esto simple que Pablo nos pide, de practicar la amabilidad. En esto pensar. Así que no requiere gran esfuerzo ser amable, decir gracias, de tratar a las personas con respeto y dignidad, con amor, como Dios lo manda. Pablo sigue diciendo lo que es de buen nombre, en esto pensar, todo lo que es de buen nombre, o sea, lo que tiene buena reputación, lo que merece buena fama, que es que se hable bien de ello. Algunas piensan en cómo afecta su testimonio las cosas que hacen, las prácticas que tienen, las costumbres que tienen. Estamos en representación del Señor Jesucristo, pero tal vez no estamos pensando en las cosas que tienen buen nombre, que tienen buena reputación, o en construir una buena reputación, un buen nombre. Me acuerdo cuando dejé mi casa para ir a estudiar, una de las cosas que mi papá me dijo, acordate que tenés un buen nombre, porque él había construido un buen testimonio, su nombre tenía buena reputación, y cuando yo me fui de casa me dice, acordate que tenés un buen nombre. Y me estaba diciendo, portate bien porque si no me mato. ¿No? Hay que leer entre las líneas. Pero un buen nombre es más valioso que oro. Y a veces no consideramos las cosas que construyen, edifican nuestro testimonio. Si supieran que algo que están haciendo les perjudica a dar testimonio de Cristo, dejarían de hacerlo. No, la verdad que prefiero lo que yo hago, me gusta lo que estoy haciendo, aunque no haya que nosotros alimentemos bien nuestras mentes. Es un simple principio, ¿no? Si alimentamos
alimentamos mal nuestro cuerpo, solo le damos comida chatarra, ¿en qué condición va a estar nuestro cuerpo? ¿Verdad? Si queremos tener un cuerpo saludable, debemos alimentarlo correctamente. Es igual con nuestra mente. Si nos alimentamos de porquería todo el tiempo, aquello que no conviene, aquello que no tiene buen nombre, entonces, ¿en qué vamos a dedicar nuestros pensamientos? El tener pensamientos correctos depende de nuestra salud espiritual. Si vamos a ser saludables, debemos tener pensamientos correctos, debemos tener pensamientos bíblicos. Hoy, la información que se esparce por el mundo es lo contrario a lo que nosotros deberíamos estar considerando. ¿No? Los medios alaban lo pervertido. ¿No se han dado cuenta? Todo lo que antes ni se mencionaba, hoy en día se publica y se celebra. En un tiempo era vergonzoso hablar de las cosas que se mencionan hoy en día. Sus héroes son lo peor de lo peor en la sociedad. Aquellos que siempre les ponen las cámaras y los micrófonos tienen vidas desastrosas. Sus vidas privadas son lo que alimentan todos los programas de chismes y rumores, ¿no? Porque sus vidas son un desastre. Pero celebran a alguien que es normal. Pero el mundo va en dirección contraria. Celebran lo que es pervertido. De repente, lo bueno es malo y lo que es malo es bueno. Se han invertido las cosas, tal cual la Biblia nos ha enseñado que va a ocurrir. Estamos viviendo en ese momento. Entonces el creyente debe preocuparse por los pensamientos elevados y nobles, aquello que es bueno, aquello que tiene buena reputación, buen testimonio. Pablo dice, en esto pensar, todo lo que es de buen nombre. Y resume todas las demás cosas positivas en la última frase. Dice, si hay virtud alguna, si hay algo que es digno de alabanza, en esto pensar. ¿Por qué? Porque la excelencia moral nos motiva a mejorar nuestros testimonios. Si tiene virtud, nos motiva a mejorar. Una virtud es algo positivo. Si tiene virtud alguna, si hay algo positivo en lo que, en una acción o lo que queremos hacer, en esto mediten, en esto piensen. En aquello que es digno de alabanza. Si es digno de alabanza, vale la pena compartirlo con otros. Piensen en eso, busquen esas cosas. Busquen las cosas que merecen ser elogiadas. Lo que hacemos en los campamentos todos los años es nombrar a diferentes campistas. Siempre se dividen en diferentes equipos y de cada equipo eligen a 2 integrantes, un joven y una señorita, para que sean los mejores campistas. No para que se agranden, sino porque queremos elogiar digno de alabanza. Aquellos que tienen un buen testimonio, que han sido buenos compañeros, que han participado de buena gana en todas las actividades, ¿no? Y todas las semanas los consejeros están observando la actitud de los chicos y al final les damos un certificado, ¿no? de mejor campista. ¿Por qué? Porque queremos elevar aquellas actitudes que son dignas de alabanza para que otros imiten. Y a veces es difícil decidir, a ver, ¿a quién elegimos? Y a veces decimos, a ese van a elegir, ¿no? Pero bueno, el Señor sabe, ¿no? No hay que ser perfecto. Los chicos no son perfectos. Pero si hacen un esfuerzo, eso es lo que observamos. Debemos buscar las cosas que son dignas de alabanza. ¿Se preguntaron alguna vez
vez o pensaron alguna vez, si hago esto voy a ser un santo? Si yo hago todas estas cosas que Pablo me manda a hacer y a pensar, voy a ser un santo. Bueno, si han llegado a esa conclusión, los felicito, porque ese es el propósito del apóstol Pablo acá, es que vivamos una vida en santidad. ¿No? Todas estas cosas nos ayudan a llegar a un objetivo, a cumplir el objetivo de vivir como a Dios le agrada. ¿Saben que lo que Dios ofrece es mejor lo que este mundo ofrece? Lo que este mundo ofrece es temporal, pasajero. Pero lo que Dios ofrece tiene recompensas eternas. Hay un pasaje paralelo a versículo 8 que lo encontramos en el Salmo 19. Vamos a leerlo. Vamos a volver acá a Filipenses en un segundo, pero vamos al Salmo 19 por un ratito nomás para leer este pasaje en versículo 7 hasta el versículo 10. En la versión del Antiguo Testamento de Filipenses 4:8. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila el panal. Hermano, tenemos lo que Dios nos ofrece. Es mucho mejor, es mucho más elevado. Pensemos en estas cosas, todo lo que tiene virtud, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar. Estas cosas son las que deben gobernar nuestros pensamientos, dirigir nuestros pensamientos, mientras que los llevamos cautivos a la obediencia a Cristo. Versículo 7, ¿no?, que vimos hace varias semanas atrás de nuestro texto, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que Dios, lo de Dios que guarda nuestro corazón y nuestro pensamiento, es lo que el mundo está buscando y no encuentra. Pues muchos buscan la paz, buscan estar en paz, pero el único lugar donde van a encontrar paz verdadera es en la fuente de paz, que es Dios. Pero nunca va a tener paz con Dios si no tiene un encuentro primero con el Señor Jesucristo. Y si no vivimos, si no renovamos nuestra forma de pensar, tampoco vamos a poder disfrutar de la paz que Dios nos ofrece. El Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. Tenemos que amar la palabra de Dios. Tenemos que practicar la palabra de Dios. Eso es lo único que hace la diferencia en nuestras vidas. Nosotros no somos nada especial, no somos mejores que nadie. La diferencia es que gobernamos nuestra vida según los preceptos que se enseñan en este libro. Y eso es lo que hace la diferencia para nosotros. Todo tiene que ver con renovar nuestro entendimiento. Pablo cierra en el versículo 9 el concepto diciendo: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con nosotros. Los pensamientos correctos nos llevan a vivir correctamente. No se puede esperar la acción correcta en nuestra vida
basura, nuestro cuerpo nos trata como si fuéramos comer basura. Si alimentamos nuestro cuerpo correctamente, entonces vamos a recibir los beneficios. ¿Quieren tener una mente estable? Entonces piensen en estas cosas. Creo que Pablo nos está enseñando. Hablamos también de esto esta mañana, ¿no? La mente vacía, la mente desocupada, es el patio de Satanás, ¿no? A él le encanta que no tengamos nada en nuestra mente. Así él nos engaña con sus mentiras. Si no tenemos la palabra de Dios en nuestra mente, no tenemos forma de discernir cuál es la verdad y cuál es la mentira. Por eso muchas sectas no enseñan, no tocan la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder engañar a las personas, para poder decir lo que quieren y que la gente lo crea. Pero cuando tenemos la palabra de Dios, tenemos el filtro que nos ayuda a discernir lo que es verdadero y lo que es falso. Cuando no tenemos la mente segura, cuando no estamos enfocando y pensando y meditando en estas cosas, ¿qué pasa? Terminamos cayendo en pecado. Terminamos haciendo las cosas que desagradan a Dios. Me preguntaba a una persona recientemente, ¿qué es el pecado? Y es una persona instruida. ¿Qué es un pecado? No sabía decirme. Era un vegano. No sabía decirme lo que era un pecado. Y yo, la verdad, que me sorprendí, porque todos pueden adivinar. Pecado es cualquier cosa que desagrada o viola la voluntad de Dios. ¿No? Y todos somos pecadores. Por eso vino Cristo, para salvar, para buscar y salvar a los perdidos en sus pecados. Y el pecado siempre termina mal, siempre termina en iniquidad, siempre termina en destrucción. Nunca nada positivo resulta del pecado. Ahora, Dios puede dar vuelta a nuestras vidas cuando pecamos, Él nos perdona y nos corrige, pero no siempre borra los pecados o las cicatrices que el pecado deja en nuestras vidas. Pero es la pureza la que debe resultar en paz. Cuando dejamos las cosas de este mundo y adoptamos la mentalidad bíblica, entonces va a reinar la paz en nuestro corazón, como dice Pablo. Isaías 32:17 dice: el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Cuando Dios obra, nos trae esa paz, nos trae ese descanso de la seguridad, nos permite vivir con una mente segura. Así que vivir correctamente es esencial si vamos a experimentar la paz de Dios. Santiago 3:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Es el conocimiento de la palabra de Dios lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Por eso Pablo insiste en esto pensar. Por eso en Romanos él escribió: renueven su entendimiento. Es una cosa escuchar y aprender algo y otra hacerla parte de nuestro hombre interior y vivirlo. Pero Pablo demostró que es posible. Por eso él pudo dar testimonio a la iglesia de Filipenses, en el versículo 9. Y le dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Todo lo que me vieron a mí hacer y practicar, todo lo que me escucharon enseñarles, hagan eso. Pablo lo vivió.
versículo 7 Pablo nos había asegurado que Dios guarda nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo Jesús. También nos recuerda que tenemos una responsabilidad en el asunto. En el versículo 8 dice: en esto piensa. Esto es lo que va a hacer la diferencia en sus vidas. Dios no guardará los pensamientos de aquel que no quiere que sus pensamientos sean puros. Si no queremos renovar el entendimiento, conformarlo a la palabra de Dios, entonces Él no tiene ninguna obligación a guardar nuestros pensamientos, a darnos esa paz que necesitamos. Así que tenemos una responsabilidad en ejercer el dominio propio, en llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, como dice 2 Corintios capítulo 17. Ahora la pregunta de la noche es: ¿cuánto esfuerzo hacen para llevar cautivos sus pensamientos? Para renovar su entendimiento. ¿Cuánto tiempo le dedican a conocer la palabra de Dios y lo que Él quiere para nosotros? Pablo dice: en esto pensar. Consideren estas cosas para hacerlas partes de su carácter. De esa manera vamos a tener una mente estable que nos va a permitir disfrutar del gozo de ese Dios. Pablo escribió esto desde una cárcel romana, encadenado a un soldado pretoriano del César. Sin embargo, él escribe sobre el gozo que él tenía en el Señor. Tenía una mente segura. Él había renovado su entendimiento. Había entendido lo que era más importante. Pensaba con la mente de Cristo. Y eso se traduce en ser herramientas útiles en la mano de Dios. Dios nos va a utilizar para hacer su bendición también a los demás. Así que, ¿qué estás dispuesto a hacer para renovar tu entendimiento? A dedicarle tiempo a entender y a pensar en las cosas que Pablo delinea para nosotros. Son cosas prácticas, de aplicación inmediata en nuestras vidas, pero está en nuestras manos el aplicarlas. El primer paso es entregarle y abrirle tu corazón a Cristo como Salvador personal. Cuando hacemos eso, Él promete esa paz, ese gozo, que solo Él puede dar. Agachamos nuestras cabezas. Padre Celestial, te agradecemos una vez más tu palabra. Te agradecemos lo que nos ofreces. Pero te pedimos, Padre, que nos ayudes a hacer nuestra parte. Nos ayudes a renovar nuestro entendimiento, a guiar nuestros pensamientos con lo que es verdadero, con lo que es honroso, con lo que es justo, con lo que es puro, con lo que es amable, con lo que es digno de confianza, de buen nombre, todo lo que es virtuoso y digno de alabanza. Ayúdanos a pensar en estas cosas para poder disfrutar de la paz en nuestra mente y en nuestro corazón, que solo tú puedes dar. Adeguárdanos al regreso a nuestros hogares y a ser una luz ante el mundo esta semana. Bendice a cada uno de los presentes esta noche, que se vayan llenos espiritualmente. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga mientras les sirven estas semanas.